le doy gracias porque están conectados ahí del otro lado y como dijo Juan, estamos acá en la casa del Pastor Junior, uno de los pilares de AGED también, que inició con esta aventura, esta travesía de hacer crecer la juventud de Paraguay. Amén. Y vamos a comenzar, vamos a hablar de un tema muy profundo, muy difícil, que principalmente pasa a los jóvenes, que muchas veces salimos al mundo y nos damos cuenta que no es un mundo muy fácil, que es un mundo difícil, y nos damos cuenta que se nos presentan muchas veces muchos desafíos que quizás no nos quieren hacer tirar la toalla, ¿verdad? Pero vamos a ver más a profundidad qué nos puede decir la palabra de Dios sobre eso y cómo podemos vencer aquello y qué podemos hacer para también ayudar a otros a que puedan ser realmente hacedores, puedan ser realmente libres de quizá ese proceso que están pasando, por ese duro momento por el cual está pasando. Pastor. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias realmente por tenerme acá en este espacio que es el Cocido. Realmente bendecidos, bienvenidos no solamente a este espacio, sino a esta casa que es su casa. Y esperamos en Dios realmente poder cumplir el propósito. Es un honor para mí ser el primer invitado del Cocido, realmente una bendición tremenda la poder estar ahí y que sea lo que Dios quiera. Amén. Amén. El nombre del programa de hoy es No te rindas. Y comenzaremos hablando de dos personajes conocidos a nivel, podríamos decir, no sé si decirlo mundial, ¿verdad? Pero bastante conocido en nuestro entorno. Y uno de ellos es Chester, a ver si lo pronuncio bien, Chester Bennington. Amén. Me van a corregir ahí la gente que son en inglés. No sé si Junior o Pablo nos hablan un poquito acerca de este personaje y por qué es el primer personaje que vamos a estar hablando, ¿verdad? En No te rindas. Sí, como decía Juan, Chester, uno de los vocalistas de uno de los grupos más grandes, no es cristiano, pero su testimonio llamó mucho la atención. Un día él tenía todo el éxito posible, él tenía toda la fama que muchos de nosotros como jóvenes deseamos, pero un día entró a su cuarto, entró a su mansión y decidió quitarse la vida. Y fue un golpe muy duro para todos los músicos, para la industria de la música, eso. Y hablamos de otro personaje, otro artista que es Daddy Yankee, que alzó un estado en su Instagram y decía lo siguiente, quisiera leerles. Aquí dice: qué noticia tan triste acabo de leer, no lo puedo creer. Se me parte el alma en cantos porque nosotros los seres humanos pasamos por tantas pruebas y crisis mentales que nos rompen pedazos, y a veces le pasa mucho más a los artistas. Esta es una industria fría y en ocasiones logra destruir nuestros corazones y nuestra mente. Y súmale, los golpes de la vida son como un tsunami de emociones que nos lleva a lo más profundo y pensamos que no hay salvación. Pero Daddy Yankee también decía: pero déjame decirte que sí hay una solución y una salvación. Tú que estás pasando por una situación similar, recuerda que Jesucristo te ama, te consuela, te restaura y te sana. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén. Y eso decía de Yankee, que ahora ya está en los caminos del Señor también. Y queríamos hablar un poco sobre eso, hablar un poco sobre qué es lo que pasaba con un hombre que tenía mucha fama, que tenía mucho dinero, pero en el fondo se sentía tan vacío que decidió quitarse la vida. Y para eso quisiéramos ir a Mateo capítulo 18, en donde Jesús relata una historia de un pastor y su oveja, y preguntarnos qué realmente quiso enseñarnos con eso Jesús. Pastor. Amén. Mateo capítulo 18 habla sobre la oveja perdida o la parábola de la oveja perdida. Amén. Del 11 al 14, el Señor dice que había una vez
un pastor, el cual tenía 100 ovejas y una se dio a correr al campo y las 99 quedaron juntitas comiendo el pasto. Entonces él las dejó ahí y fue por esa una a volver a traerla. Amén, realmente denota mucho de lo que es la función de un pastor, que no solamente está para la mayoría, que no está cuando todo está en calma, cuando no todo está, sino que cuando hay momentos complicados, cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos realmente duros en la vida, donde la oveja se echa a correr, donde no entiende qué, qué puede ser lo que está pasando con esa vida. Para eso está el pastor, y más el pastor de pastores, que es Jesús. Eh, Él está para consolarnos, para guiarnos, para quitarnos de toda ansiedad, para ser nuestro refugio, nuestra torre fuerte, y en el cual no hay otro nombre dado a los hombres que no sea el de Jesucristo para hallar salvación. Entonces, si estamos en ese proceso, si estamos en ese realmente, en ese punto en la vida donde nos cuesta todo, y lo único que queremos es salir y correr para olvidarnos de todo, para olvidarnos de qué es lo que estamos viviendo en este mundo. Si decimos, ya no quiero estar aquí, ya no quiero ser parte de esto, ya no quiero vivir de esta manera. Nunca te olvides de que Dios no solamente está ahí para vos, porque antes de que te vayas a correr, el pastor estaba ahí. Y aun cuando salgas corriendo, el pastor va a ir detrás tuyo. Entonces, no pienses de que estás solo. No sientas de que estás solo. No digas de que estás solo, porque Jesús está siempre con nosotros. Aunque no le veas, aunque esté lejos de tu vista, aunque esté lejos de tus pensamientos, aunque Jesús sea el último en el cual pensás, en el cual realmente decís, voy a ir a Él. Él siempre estuvo ahí primero. Porque la palabra de Dios dice que Él nos amó primero a nosotros. Y después nosotros le amamos en consideración, en devolución. Entonces Él es ese pastor que está, que va a estar y que estará por siempre. Y que estuvo por siempre. Así es, Junior. Acá vemos la letra de una canción, tal vez algunos conozcan, otros no, la canción de Chester. En la última parte dice, si un momento es todo lo que somos, somos fugaces, fugaces. ¿A quién le importa si se apaga una luz más? Eso decía la letra, la última estrofa, el último párrafo de la música. Y eso es lo que estaba compartiendo con nosotros, Junior, de que nosotros cuando llegamos a ese punto en donde queremos rendirnos, queremos tirar la toalla y decimos, ¿a quién le importa? ¿Quién piensa en mí? Estoy realmente en el punto más bajo de mi vida, por así decirlo. Y ahí hay un momento en el cual nosotros queremos decirte que hay alguien que dice, a mí sí me importa. Hay alguien a quien le importa que se apague una luz. Nosotros somos la luz, ¿verdad? Nuestra vida puede representar una luz. Y ese alguien es Dios, el buen pastor. Y decía una frase, si hoy le tuviéramos a Chester delante de nosotros, le diríamos que hay alguien que sí le importa, que se apague una luz en el cielo de 1.000.000 de estrellas. En este mundo hay tanta gente y nosotros podríamos decir, soy uno más del montón. ¿A quién le importaría mi vida, verdad? Comparando con la cantidad inmensa de gente que hay. Pero
hay alguien a quien le importa que se apague una luz más en medio de 1 millón de estrellas, y ese alguien es Jesús. Amén. Y por eso Junior nos estaba compartiendo de que ese buen pastor tenía 100 y dejó 99 para ir a buscar a esa una que se perdió, porque hay alguien a quien le importa. Amén. Sí, Juan. Y una frase que nos deja pensando, nos deja analizando es lo que dice en la palabra del Señor, que así como no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno. O sea que matemáticamente no era muy lógico que este pastor dejase las 99 y se vaya solamente por uno, ¿verdad? No es tan lógico eso de dejar 99 ovejas y ir solamente por uno, pero la palabra del Señor nos dice que por uno se dejó las 99 y se fue por uno, por ese al que también amaba como las otras 99, pero le faltaba en su rebaño ese uno, entonces salió el pastor y se fue por ese uno. Entonces es muy impresionante esta historia, porque aparte de que sale el pastor a buscar a esa oveja perdida, es como una pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque gastó tiempo, gastó recursos, gastó energía y parece un poco, no parece tan lógico, porque es una travesía muy peligrosa la de ir buscar a una oveja que está perdida, él solo dejar a las 99 y ir por una. Amén. Realmente entender lo que es el ir por uno. Que las 99, si bien aparentemente estaban todas bien, estaban igual a la merced de depredadores, igual a la merced de aves, igual a la merced de cualquiera. Y él dijo, no, están bien por el momento mientras voy a buscar a esa perdida. No es voy a buscar y voy con un GPS, voy con un radar o voy con una cámara térmica. No, es voy y busco a alguien que no me está mirando, que no me está buscando a mí, que está por la vida yéndose quizás de tropiezo en tropiezo, no me está mirando, aún así yo la estoy buscando. Yo te estoy buscando, dice el Señor. Yo te estoy anhelando, yo quiero que estés en mi presencia. Yo quiero que estés dentro de mi rebaño. Por eso cuando era una palabra que estuve predicando en estos días, cuando el Señor se levanta, resucita y se aparece por primera vez a los discípulos, ¿qué fue lo que le dijo Juan? Paz a vosotros. Y lo que significa esa palabra paz a vosotros es, ya no hay contiendas entre Dios y ustedes, ya no hay nada que les separe. Porque Hebreos dice, en el libro de Hebreos dice que Dios estaba reconciliando el mundo en Jesucristo. Las cárceles fueron abiertas, las prisiones de ansiedad, de depresión, de iniquidad, de rebelión, de pecados, de estilos de vida, de formas de pensar, de pensamientos recurrentes, fueron abiertas. Y la primer noticia que Jesús trajo con sus discípulos fue paz para con ustedes, paz para que puedan vivir una vida plena, una vida llena, una vida bendita en Cristo. Porque eso es lo que Dios pretende, o para eso vino Cristo.
para ir a buscarte y decirte, ya no hay problemas, ya no hay nada que nos separe de Dios Padre. El ministerio de Jesús se basó en eso. Ya no hay nada que le separe. Volvé a casa del Padre. Volvé a la casa del Padre. El Señor quiere que realmente entiendas que hay paz entre vos, entre yo y el Eterno, entre ti y el Eterno. Pero tenemos que dar ese paso. Tenemos que salir de esa prisión. Las celdas están abiertas, los grilletes están rotos, los yugos están desasidos. La obra está hecha, consumado es, gritó Jesús en la cruz del Calvario, todo está hecho. El Señor está extendiendo su mano y el Señor está hablándonos y diciéndonos, yo te amé primero, antes que cualquiera, antes que incluso que te hayan rechazado, que te hayan bulineado, que te hayan hecho caer en ese estado en el que estás. Antes que eso, yo ya te amé, te busqué, te puse nombre, mío te hice. Necesitamos entender y necesitamos creer que el sacrificio de Jesús fue completo. Y necesitamos creer que también Él murió por mí, que Él murió por ti. Y que Él nos está buscando. Aún así como en Génesis, Juan, cuando Adán se escondió del Padre, ¿qué fue lo primero que el Señor le dijo? Adán, ¿dónde tú estás? Te he estado buscando. Adán se podía arrepentir, Adán podía decir, Señor, fue mi culpa, fue mi falta, Señor, perdóname, ayúdame a llegar de nuevo a ti. Sin embargo, como Adán, volvemos a repetir los errores. El mismo error que hizo Adán, culparle a la persona de enfrente y decirle, por culpa de Pablo, por culpa de Juan, por culpa de Pedro, por culpa de Rafael, por culpa de mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi perro, estoy donde estoy. Pero aún así Dios te está buscando. Aún así Dios te anhela. Aún así Dios está expectante de que tomes una decisión y de que sea una decisión real. Una decisión donde dejes tu estilo de vida. De que dejes atrás todos aquellos malos hábitos. Todos aquellos errores recurrentes. Todos aquellos pensamientos recurrentes que no vienen de la palabra de Dios. Que vienen de tu propio entorno, que vienen de tus situaciones, que vienen del enemigo, lo que quiera ponerle. Pero que te aferres a la palabra de Dios que dice que Él nos amó primero. Eso es lo más importante. Él estuvo antes de que te arranques a correr. Él está buscándote mientras estás perdida y Él va a estar nuevamente contigo estando dentro del rebaño. Él nunca nos va a abandonar si es que nosotros guardamos sus mandamientos y entregamos nuestra vida, nuestras pasiones, nuestros corazones, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros anhelos, todos a los pies de Cristo. Y decimos, Padre, quiero hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad primero, así como en el cielo, aquí en la tierra.
Amén. Vemos cómo es el corazón del pastor, como decía Junior, que busca a las 99. Y como decía Pablo, que estadísticamente, matemáticamente, eso parecía algo ilógico. Y muchas veces sabemos que Dios es el que nos busca y Dios tiene esa iniciativa y tiene ese corazón. Y cómo es el corazón del ser humano, que muchas veces se centra en mirar cantidades. A veces ocurre con nosotros o con el ser humano, con pastores, con líderes, que se centran en las 99 y dejan de lado a una oveja perdida. En cambio, vemos que Jesús y Dios Padre fueron totalmente diferentes. Como mencionaba Junior, el Padre fue a buscar a Adán y Eva cuando ellos cayeron. Y Jesús se dedicó a mirar personas, aunque multitudes le seguían. Vemos, por ejemplo, el endemoniado Gadareno, la mujer samaritana, Zaqueo, y cuando Jesús volvió al cielo, los primeros apóstoles también se centraban en personas y no en multitudes. Y eso lo vemos, por ejemplo, también en el libro de los Hechos, donde Felipe y el eunuco etíope. Y si nos fijamos en eso, podríamos hacer la pregunta, si yo soy la oveja perdida y decir, sí, sí soy, hay esperanza. Tal vez podamos estar dentro de la misma iglesia, pero podamos estar atravesando por una situación en la cual nos sintamos que somos oveja perdida. Dios se fija en nosotros. Y si lo miramos desde la óptica del pastor, si nosotros estamos puestos, ya sea como cristianos, dentro de la iglesia o como líder, ¿cuál sería nuestra actitud y enfoque? ¿Estamos nosotros siendo como Jesús o estamos siendo lo contrario a Jesús, que muchas veces nos equivocamos y miramos a la multitud y dejamos de lado la oveja perdida? Y aquí queremos avanzar compartiendo algo realmente que a mí me confrontó mucho y creo que es por nuestro propio beneficio. Sí, como decía Juan, estamos en más o menos ya en la mitad de nuestro programa. Queríamos tocar un tema muy profundo, que muchas veces se nos olvida que Jesús murió por uno. Y eso es muy chocante porque pensamos que Jesús murió por todo el mundo, ¿verdad? Pero Jesús murió por uno, por una persona. Y es por vos y es por mí. Yo solamente soy uno, no soy todo, yo solamente soy uno. Y Jesús derramó cada gota de su sangre solamente por vos y solamente por mí, ¿verdad? Cada gota de la sangre de Jesús por los ganaderos, por la mujer samaritana, por Zaqueo, por el eunuco, como decía Juan. Y a veces se nos olvida eso, que Jesús murió por, echó cada gota de su sangre por nosotros, por cada uno de nosotros. Y Jesús nos ve como almas que necesitan un pastor. Muchas veces nosotros vemos a las multitudes, muchas veces nosotros nos fijamos en la gente, en llenar estadios, en hacer eventos, llenar campamentos, quizás muchas veces nos concentramos más en la multitud, en la gente, pero realmente Jesús no está viendo la multitud, está viendo a solamente uno. Y así como decía Juan, venía Jesús de alimentar a 5,000 y después tomó la barca y se fue por uno, por el endemoniado Gadareno. Y vemos a la mujer samaritana también que dejó a todos, venía de una gran misión, venía de una gran predicación, y dice que se aparta de la ciudad y se va por una mujer, ¿verdad? Y vemos así constantemente que Jesús va dejando multitudes solamente por uno. Y ¿qué nos puede decir el pastor? ¿Cómo Jesús ve a la oveja? ¿Cómo Jesús ve nuestra vida? ¿Cómo Jesús nos ve a nosotros? Con su ojo. Eh, Supongo yo que el dejar multitudes para luego apartarse y llegar a solamente uno. Así como dijo Pablo, alimentó, hizo el milagro para multitudes
luego agarró una barca y cruzó y llegó a uno. Lo que nosotros no estamos viendo es lo que Jesús ve, o cómo el Señor nos ve. No que esas multitudes no produzcan, pero esas personas específicas que el Señor fue a hablarle en particular, el endemoniado gadareno, la mujer samaritana, Zaqueo decía. El Señor tenía un propósito especial en ellos, porque ellos tenían algo que era de parte de Dios. Y quizás ni la mujer samaritana pudo ver, ni el endemoniado gadareno pudo ver, ni Zaqueo pudo ver. Y estoy más que seguro que ni siquiera tú puedes notarlo aún en este momento, en tu vida. Pero Él escogió a esas personas, así como te escogió a ti, por el área de influencia que tienes tú en tu comunidad, en tu entorno, en tu familia. ¿Cuál fue la confrontación que le hizo Jesús a la samaritana? Le dijo, ve a tu casa y trae a tu marido. Y la mujer se humilló porque le dijo, te voy a decir la verdad, voy a ser honesta, no es. Y le dijo, amén. Tuviste con 5 antes y ni aún este es tu marido. Pero ve y llama a ese hombre y ve y llama a todos. Y dice que toda la ciudad salió para ver lo que la mujer samaritana estaba diciendo, que ella se había encontrado al Mesías. Lo hermoso y la tarea que les dejo a Juan y a Pablo es las veces que reconocieron a Jesús como el Mesías, porque Él no dijo ser el Mesías, a no ser a la mujer samaritana, que le dijo, si supieras quién soy yo, tú me pedirías que beber. A la mujer samaritana Él se le presentó como el Mesías. Al endemoniado gadareno, los demonios le reconocieron y le dijeron, ¿qué tienes tú, hijo de David? ¿Qué tienes tú, hijo de Dios, en contra nuestra? Y la tercera vez que le reconocieron como Mesías fue Pedro. Y él le dijo, ni carne ni sangre te lo ha revelado, Pedro. Pero si vamos unos versículos más abajo, le dijo, no quiero que le digas a nadie aún. Hasta después de Shavuot, hasta después de Pentecostés, cuando Pedro se levanta y da su primer discurso en la casa de oración, en el templo, y se convierte en más de 5,000 hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que él dijo? Él dijo, han matado, al hombre que han matado, ese era el Mesías. ¿Cómo nos ve Jesús? Con sus ojos, no con nuestros ojos. Él te ve entero, te ve pleno, te ve bendecido. Él ya no te conoce, porque la Biblia dice, ya no vamos a conocernos conforme a la carne, sino al Espíritu de Dios que mora en nosotros, completos, llenos, en la estatura perfecta, completos. Porque Él nos ve en el Espíritu, Él no nos ve en nuestra situación ahora, Él no nos ve caídos, Él no nos ve tirados. Por eso Él no tiene miedo de ir a buscar y de saber y de decir, porque así como la mujer samaritana, así como el endemoniado gadareno, así como Zaqueo,
después de tener ese encuentro verdadero con Jesús, impactaron en sus comunidades. Su influencia fue tal que Zaqueo restituyó 4 veces a todo aquel que él haya dicho, a todo aquel que he podido robar, yo restituyo. Todos pedimos perdón, todos pedimos disculpas, y lo que te pasó y ya, bueno, ya no podemos hacer nada. Pero él no solamente pidió perdón, él restituyó, porque Jesús llegó a su vida. La samaritana no solamente salió y dio a conocer, sino que a partir de ese momento ella entendió que tenía que haber un orden en su vida. En Gadara, en la Decápolis, una de las principales ciudades o de las 10 principales ciudades romanas al otro lado del mar, de justamente donde está Gadara, de justamente el patio de atrás, donde eran los sepulcros, que daban a un barranco, que daban al mar, que justamente por donde entró Jesús, que por eso fue el primero que le topó, fue a ese endemoniado. Una vez fue libre, una vez el Señor llegó a su vida. Él le dijo: Jesús, yo quiero seguirte. Jesús, yo quiero irme contigo. Y le dijo: no. Quizás yo no vine por multitudes a la Decápolis, y quizás en la Decápolis nadie me quiera, porque después de eso salieron los principales y le dijeron a Jesús: no, no queremos nada que ver contigo. Y Jesús dijo: amén, me devuelvo y me voy, pero yo ya hice mi trabajo. Ya dejé una semilla. Ya dejé a alguien quien va a llevar mi palabra, mi testimonio, quien va a impactar a su familia después de estar enjaulado, endemoniado, enrejado, encadenado, que nada pudieron hacer con él, que nadie quería saber nada de él, que vivía comiendo de muerto. No sé si te llegas a identificar tanto. Pero aún así, el Señor no ve esa condición, sino ve el potencial que hay dentro de ti como portador de ese peso de gloria que el Señor quiere darte. El Señor quiere darte gloria. Su gloria quiere poner encima tuyo para que tú la expandas. Para que seas lo que somos nosotros. Embajadores. Gente fuera de su territorio, trayendo y mostrando la cultura de su territorio. Luminares, ser la sal y la luz de esta tierra, porque traemos la cultura del cielo a la tierra. Somos los encargados de darte visa y de decirte: ¿sabes qué? Haciendo estas cosas, vas directito a los pies de Cristo. Y Juan sabe de eso. Juan anda volando de aquí para allá. Y él tuvo que ir a hacer documentaciones y a sacar visa. ¿Y quién fue el encargado de darle esa visa? Un ciudadano de ese país. Un embajador. Entonces lo que Jesús, ¿cómo te ve? Quizás pareció a chiste, pero es con sus ojos. Ni siquiera es con los nuestros. Ni siquiera es con los del frente. Ni siquiera es como los ojos que me ven. Sino que Él te está viendo pleno en Él. Te está viendo lleno en Él.
sin ninguna contienda con el Padre, porque estamos guardando sus mandamientos, porque estamos viviendo bajo sus leyes, porque estamos amándolo a Él tanto como Él nos amó a nosotros. Es así como nos vio Dios. Es eso que podemos quitar, es eso que podemos desprender de estas multitudes apartadas aparentemente, sin valor aparente, para darle el foco a esa una. Pero esa una tenía un potencial tremendo en los ojos de Dios. Por eso, Jesús nos ve, pero nos ve con sus ojos. Amén. Como Jesús no ve con sus ojos. Y eso nos habla del valor. Nosotros somos expertos en darle valor a las cosas y podemos conocer, al ver un billete, podemos conocer de qué valor es. Ahora, siendo tan experto en darle valor a las cosas materiales, a veces caemos en mirar a una persona y decir, no, esta persona tiene tal condición, esta persona tiene tal defecto moral, realizó X error en su vida y no le damos el valor que esa persona tiene en realidad. Pero Jesús no le mira a las personas de esa forma. Él le da realmente el valor. Nosotros muchas veces hemos perdido de vista a las personas pisoteadas, maltratadas, con ansiedad, llenas de mentiras o que han caído en corrupción. Mientras esa persona siga viviendo, tiene valor. Amén. Y ¿quién es el que le dio valor? Jesús, una autoridad superior. ¿Y cómo se definiría el valor de esa persona? Por el precio que se pagó por esa persona. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? Fue el precio de sangre. ¿Y qué tenían en común tal vez? Aparte, sumando a lo que dijo Junior, el endemoniado gadareno, en la mujer que estaba en samaritana, Zaqueo, ¿qué tenían en común? Tenían en común que eran personas a los que la sociedad no le daba ningún valor. Eran los despreciados, eran esas ovejas perdidas que nosotros podíamos llamarlas. Y Jesús se enfocó en dejar las multitudes que representan tal vez a las 99 para ir a esa oveja perdida. Gracias, Juan. Un tema muy importante también que recalcar es ¿a qué olía Jesús? Muchas veces, como dijiste, Juan, nosotros le juzgamos mucho a la persona que es borracha, es adicto, tiene algún defecto, tiene otra orientación sexual, entonces nosotros ya le juzgamos de principio, ¿verdad? Pero recordando un poco de la historia de Jesús, todo ese año que estaba predicando, todo ese año que estaba enseñando, vemos a Jesús con prostitutas, vemos a Jesús con borrachos, vemos a Jesús con pecadores. De hecho, a Jesús le llamaban, el amigo de los pecadores, ¿verdad? Estaba con publicanos, estaba incluso Mateo, que era un publicano también, fue su discípulo también de Jesús, y vemos que Jesús estaba con ellos, y muchas veces esto va a sonar mal, pero muchas veces nos dicen no sean amigos de los pecadores, no se metan con ese drogadicto porque él te va a influenciar. Y como dijimos hace 2 semanas atrás, que si nosotros no tenemos la suficiente luz para ganar a la oscuridad, entonces sí, deberíamos de alejarnos. Pero no es eso, sino que vivamos en Babilonia, pero no seamos consumidos por Babilonia, sino que podamos ganarle a ellos, porque en cierta forma Babilonia nos necesita a nosotros ser una luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Y vemos a ese pastor de ovejas que fue a buscar a su oveja, que quizás su oveja estuvo en el lodo, quizás ya pasó mucho tiempo de desaparición, entonces quizás fue atacado por lobos, quizás, quizás le encontró muy sucio su pastor y le agarró, le alzó sobre encima de los hombros y le trajo de nuevo al rebaño, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el pastor no solamente usa su tiempo, usa sus recursos, sino también se ensucia las manos por ir a buscar a esa oveja.
se ensucia las manos por ir a encontrar a esa oveja perdida. ¿Y nosotros cómo nos vamos a presentar ante el Señor? ¿Nos vamos a presentar con las manos limpias de tanto ir no solamente a la iglesia, en solamente calentar la silla, o nos vamos a presentar ante el Señor con las manos sucias de tanto meter en donde hay necesidad, en donde están los necesitados? Pastor. Realmente, así como dijo Pablo, ¿para qué Cristo nos va a ir a buscar? Ya no es por qué Cristo nos va a ir a buscar, sino para qué Cristo nos quiere ir a buscar. ¿Para qué eres importante? Porque eres importante, así como dijo Juan, a los ojos de aquel quien te da valor. Porque Él pagó un precio alto. Y entrar a ver que lo que estás viviendo, al fin y al cabo el Señor lo va a hacer bien y te va a servir de herramienta. No para que termine en ti la bendición de haberte sacado, de haberte buscado, de haberte traído de nuevo al rebaño, sino para que nosotros seamos, a través de nuestro testimonio, personas que vayamos tras otras personas. Seres humanos que vayamos detrás de otros seres humanos que quizás tengan sus defectos, que quizás tengan sus errores, que quizás tengan sus pensamientos preestablecidos. Así como decía Pablo, sus malas conductas, sus malos hábitos, sus borracheras, sus adicciones, sus gustos. Pero no porque haya pecado diferente a ti, es peor pecador que lo que somos todos. Tenemos que entender y tenemos que comprender de que sí, el Señor está interesadísimo en recuperarte, en traerte, en volver a levantarte, en fortalecerte, pero no para que termine en ti, no para que termine en ti la obra, no para que termine en ti la bendición, no para que termine en ti el ciclo, sino para que así como lo hizo contigo, así como lo hizo en tu proceso, en tu vivir, tú lo puedas replicar, tú lo puedas multiplicar y tú puedas realmente ser la bendición que Dios quiere que seas a otra gente. Y es ahí donde vamos a oler a borrachos, pero no vamos a estar borrachos. Donde vamos a oler a drogadictos, pero no vamos a estar drogados. Que vamos a oler a caña, tabaco y miel, como decía la canción. A mujeres Perfume. de la vida galante por necesidades extremas, porque cada historia, cada contexto, porque el Señor le interesa una persona específica. De nuevo, no desmeritando las multitudes, pero el Señor le interesa tu vida. Pero no para que termine en tu vida la bendición, sino para que tú seas bendición a donde quiera que vayas nuevamente. Tomando lo que decía Junior, en Dios, tal vez nosotros éramos las ovejas perdidas, seguramente sí,
Y Dios nos rescató, vino a buscarnos, pero no para que nosotros nos quedemos con eso, sino para que nosotros seamos los pastores que van detrás de las siguientes ovejas perdidas que van a ser rescatadas, ¿verdad? Y aquí hay una frase realmente confrontativa hasta más no poder, pero para nuestro propio bien. Todos quieren ser pastores de las 99. A veces queremos tener la iglesia más grande, el grupo de jóvenes más grande, el evento que más gente asistió. Queremos estar sobre multitudes, queremos ver multitudes, pero habrá alguien que quiere ser pastor de una sola oveja, de la oveja descarriada. Solo una. La pregunta, muchas veces queremos ver espaldas de ovejas. ¿Por qué espaldas de ovejas? Lleno de ovejas en el corral, ¿verdad? Miramos de arriba a todas las ovejas. Pero, ¿qué pasa si Dios nos ha llamado a ver dientes de lobos? ¿Qué tal si la oveja descarriada está siendo atacada por lobos y nosotros somos los pastores que tenemos que ir a pelear con eso para rescatarla? Muchas veces en el tránsito de la vida, en el ministerio, en el compromiso, en la cantidad de compromisos que tenemos nosotros, perdemos contactos con los pecadores o con las ovejas que necesitan realmente ser rescatadas. Y nos convertimos casi en un profesional de evento en evento, de culto en culto, de campamento en campamento, pero perdemos de vista a esa oveja descarriada. Y suena mal, ¿verdad? Que nosotros le digamos, háganse amigos de personas que tengan necesidades, ¿verdad? Porque lo que a nosotros nos dicen, no, no te juntes con ellos. Y como decía Pablo, si somos luz, tenemos que llegar y alumbrar esa vida. No para que nosotros seamos como ellos, sino para mostrarle que Jesús le ama y que nosotros podamos ser aquellos pastores que lo van a rescatar. Algunos presumen tanto de su buen olor, de su santidad, de su justificación, de sus manos limpias, de que yo soy el más santo, ¿verdad? Presumimos tanto de eso que Dios tal vez no nos pueda utilizar para rescatar a la perdida. Porque para salvar a las ovejas perdidas tenemos que ensuciarnos un poco las manos. Salvemos a uno, hagamos eventos, hagamos campamentos, pastoremos iglesias grandes, tengamos buenos ministerios, pero no nos olvidemos de salvar a ese uno por el cual Cristo también murió. Quizás lo que le falta a nuestra iglesia no es que nos encerremos a leer libros y libros de teología, sino que leamos el corazón de los pecadores. Debemos darle tiempo. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque Jesús lo hizo. Y aquí, ya en el poquito tiempo que nos queda, si tenemos todavía unos minutos, cerrar con el testimonio del pastor Edgar. No sé quién va a contar ese testimonio, Pablo o Junior. Ese es un testimonio propio, Juan. No nos olvidemos, antes de contar este testimonio, que lo que produce una gran fiesta en el cielo es cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador vuelve a los pies de Jesús, vuelve al corral, y Jesús nos usa a nosotros. Nosotros somos como una ayuda a Jesús, que Él pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, y entonces nosotros hacemos, pero tenemos que estar constantemente conectados con Jesús para entender qué Él piensa, cómo es su corazón, cómo tenemos que actuar nosotros con la persona que le necesita a Él, que dejarnos usar, ser un reflejo de Jesús. Y cuando yo era más joven, yo llegaba siempre puntual a la iglesia, ya lo conté varias veces, y veía a mi pastor Edgar, cuando eso todavía no era el pastor Junior, en que él muchas veces llegaba sudado, llegaba sucio. Entonces yo decía, ¿cómo un pastor va a llegar así en la iglesia, verdad? Y yo le juzgaba a mi propio pastor, ¿y cómo va a llegar todo sudado? Entonces se iba y solamente ni llegaba. Ahora me pongo a pensar que ni llegaba a su casa a ducharse, a prepararse, sino que solamente iba directo a la iglesia y él se bañaba ahí, se preparaba ahí. Pero lo que me causó un
una rotura en mi corazón. Lo que me chocó mucho es que me enteré que el pastor Edgar estaba trabajando con las personas necesitadas, con los adictos. Entonces yo entendí que no solamente él no es que no quería estar en su casa, sino que no podía porque estaba ensuciándose las manos con aquellos que realmente le necesitaban a Jesús, y Jesús estaba usando su vida. ¿Para qué? Para llegar a aquellos que le necesitaban a ese pastor, a Jesús. Y yo estaba con mis manos limpias, juzgando a los demás. Y muchas veces somos así. Muchas veces estamos con nuestras manos limpias, juzgando a los demás. Y con esto ya termina mi parte, pero les animo a que no ensuciemos las manos metiendo en el lodo, ahí donde más necesitan, pero siempre con la ayuda de Jesús, representando a Jesús, ser un reflejo de Jesús en este mundo. Amén. Algunas palabras, Junior, para cerrar, sí. Para cerrar, paz con todos. Eso es lo que dijo Jesús. Paz con todos. Consumado es. Ya no hay conflictos entre el Padre, el Eterno y ustedes. Pero tampoco quiere que termine la bendición en ustedes. Todo es parte de un proceso de vida. Estamos en una estación hoy, pero mañana estamos en la siguiente. Y el Señor quiere que vayamos de victoria en victoria y de poder en poder. Pero para llegar a una victoria necesitamos de una batalla. Quizás estás en una batalla, quizás estás en una situación difícil, quizás estás en una situación delicada. La paz de Dios sea con todos ustedes. Que entiendas de que ya los barrotes fueron abiertos, los grilletes rotos, los yugos desasidos. El Padre está con una mano extendida, diciéndote: ven, hijo, te amé primero, he dado a mi Hijo unigénito por tu causa. Reconciliémonos con el Padre para luego reconciliar a los demás con Dios. Para ser nosotros mismos ministros de la reconciliación entre Dios y las otras personas, porque Dios se ha reconciliado con nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Cerramos este programa con esta pregunta. ¿Y a qué hueles tú? ¿Olemos a ovejas? ¿Ovejas necesitadas? ¿O estamos con las manos limpias? Gracias por estar, gracias por llegar hasta este punto con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga. Amén.